Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 4. Capítulo 6. Los niños gente bestia. La habitación estaba oscura. Dentro de las sombras había niños y niñas con miradas nerviosas en sus rostros y con sus cuerpos retorciéndose. Había 4 niños y 3 niñas, 7 niños en total. Todos ellos tenían alrededor de mi edad. Ellos estaban completamente desnudos, todos con orejas de bestia o elfo. Sus manos estaban atadas detrás de ellos, y todos se retorcieron ante mi aparición. Dulces e inocentes niñas desnudas y esposadas. Nunca pensé que llegaría el día en el que pudiera ver esto. Qué buena vista, como una versión joven de Kanen, la diosa de la misericordia, una bodhisattva budista. Este era el Edén. No, tal vez era el cielo. ¿Finalmente había llegado al cielo? No, aún no había encontrado al bebé verde. Este no era el momento para emocionarme. Con una sola excepción, todos sus ojos estaban rojos de tanto llorar y varios tenían moretones negros azulados en sus rostros. Mi cabeza se enfrió inmediatamente. Ellos estaban llorando y gritando, así que probablemente fueron golpeados por hacer demasiado ruido. Lo mismo había pasado cuando Eris y yo fuimos secuestrados. En este mundo, los secuestradores no se preocupaban por los niños que capturaban. Ruiger debe haberlos escuchado siendo torturados sin misericordia desde su lugar en la habitación contigua. Fue por eso que él no pudo contenerse. A partir de un vistazo rápido, no parecían haber sido abusados sexualmente. Tal vez porque todavía eran jóvenes o tal vez porque bajaría su precio de venta. Cualquiera haya sido la razón, era una bendición dentro de toda esta desgracia. Normalmente yo vería chicas desnudas y esperaría que me permitieran manosear un poco sus pechos, pero ahora mismo, mi pervertido interior había sido debilitado. Después de todo, acababa de decidir convertirme en un anciano y sabio ermitaño antes de desembarcar del barco. Desafortunadamente, mi nueva profesión no había incrementado mi inteligencia en lo absoluto. 3 de las niñas todavía estaban sollozando, con lágrimas bajando por sus mejillas. 2 de los niños me miraban con expresiones de terror en sus rostros. El tercero estaba desplomado en el suelo, apenas respirando. Lo sané primero antes de remover los grilletes de sus muñecas. Su boca estaba amordazada con tal firmeza que no podía liberarla. Sin ninguna otra opción, tenía que quemarla. Podría quemarlo un poco, pero supuse que él podía soportarlo. Hice lo mismo con los otros 2 niños, los sané y les quité los grilletes de sus muñecas. ¿Quién eres? Las palabras fueron pronunciadas en la lengua del dios bestia, así que me tomaron por sorpresa, pero al menos podía hablarla. Vine a salvarlos. Ustedes 3, vayan a hacer guardia a la puerta. Si ven que alguien viene, me dicen inmediatamente. Los 3 intercambiaron miradas nerviosas. Ustedes son hombres, ¿cierto? Al menos pueden hacer eso, ¿no creen? Sus expresiones se endurecieron y asintieron, corriendo hacia la puerta. Mis instrucciones no tenían ningún otro significado. No era como si los quisiera fuera del camino para poder comerme a las chicas con los ojos sin interrupciones. Ruigerd estaba causando un alboroto arriba, así que probablemente nadie vendría por aquí. Aún así, no podíamos descuidarnos. Antes de entrar en la habitación, había configurado mi ojo demoníaco para que me mostrara un segundo en el futuro, pero no sería capaz de ver nada si no miraba detrás de mí. Procedí a remover los grilletes de las chicas. Algunas estaban mejores dotadas que otras, pero no iba a discriminar. Las admiré de igual forma mientras les retiraba sus restricciones. Además, no las toqué más de lo necesario. Quería que pensaran del Rudeus ante ellas como un caballero. También sané sus moretones. Era mi momento para disfrutar, es decir, tratar sus heridas. Después de todo, tenías que tocar a alguien para sanarlo. Por lo tanto, no había ninguna otra intención detrás. Sí, una de las chicas tenía moretones en su pecho, pero juro que no tenía ningún motivo ulterior. Ella tenía una costilla rota. Eso no era bueno. Y esta otra tenía el fémur roto. Esos hombres habían sido bastante agresivos. Las chicas se taparon con sus manos mientras se ponían de pie. Ellas mismas se removieron sus mordazas. Era mi imaginación, o la chica de voluntad fuerte y orejas de gato me estaba mirando. Muchas gracias por, salvarnos. La chica con orejas de perro me agradeció mientras ocultaba tímidamente su cuerpo. Por supuesto, ella habló en la lengua del dios bestia. Solo para estar seguro, todas pueden entenderme, ¿cierto? Cuando todas ellas asintieron, dejé salir un suspiro de alivio. Aparentemente mi lengua del dios bestia era entendible.
Parece que Ruigerd aún no había terminado, y no podía guiar a estos niños a través de un matadero. Podría causarles un trauma aún mayor, así que quizás simplemente admiraría este escenario por un poco más de tiempo, o no. Probablemente debería preguntarles qué había pasado. Si no les importa que pregunte, ¿por qué fueron traídos aquí? Miau. Dirigí mi pregunta hacia la chica con orejas de gato, la que parecía ser más determinada. Ella era la única entre los 7 que no tenía un rastro fresco de lágrimas en sus mejillas. En vez de eso, su cuerpo parecía estar más maltratado, roto y con más moretones. No tan malo como lo que Eris había experimentado, pero sus heridas aún así eran las peores. El segundo peor era el niño que había ayudado primero, pero a diferencia de ese niño, ella todavía tenía una chispa de vida en sus ojos. La chica podría tener un carácter más fuerte que el de Eris. No, ella probablemente era mayor a la Eris de ese entonces. Si tuvieran la misma edad, no había forma de que Eris perdiera. Bien, ¿por qué demonios estaba inventando esta competencia? Por cierto, los pechos de esta chica eran los segundos más grandes en el grupo. Podía imaginarlos volverse obscenamente grandes mientras crecía. El primer lugar iba para la chica con orejas de perro de hace solo un momento. Tenerlos tan grandes a una edad tan tierna, ella sería ridículamente sensual cuando fuera mayor. Escandalosamente. Estábamos jugando en el bosque cuando un hombre extraño de pronto nos capturó, miau. Fue una sacudida a mi ser. Miau. Su oración terminó con un miau de verdad. Completamente diferente de la imitación de Eris. Esta chica era una genuina gata de la gente bestia. Tampoco era solo porque ella estaba hablando en la lengua del dios bestia. Ella definitivamente dijo miau al final. Increíble. Quería manosear sus pechos. No. No podía distraerme. Entonces eso significa que todos ustedes fueron traídos contra su voluntad. Traté de aplacar mis emociones y permanecer genial mientras preguntaba. Todas las chicas asintieron. Bien. Si ellos hubieran sido vendidos por padres en problemas, o se vendieron a sí mismos porque ya no tenían los medios para vivir, entonces nuestros esfuerzos para liberarlos habrían sido en vano. Bien. Estábamos salvando personas. Estaba realmente feliz de escuchar eso. Todo terminó. Ruigerd había regresado. El color verde musgoso ya no estaba en su cabeza y un protector de frente estaba puesto alrededor de su frente. Su ropa estaba inmaculada. No había ni siquiera una gota de sangre sobre ella. No habría esperado menos. Buen trabajo. ¿Había alguna otra persona prisionera?, pregunté. Ninguna. Entonces busquemos algo de ropa para ellos. Pescarán un resfriado si los dejamos así. Entendido, respondió Ruigerd. Bien, chicos, les dije. Por favor esperen un poco más de tiempo. Nos dividimos y comenzamos a buscar ropas apropiadas. No pudimos encontrar nada para niños. Sus ropas deben haber sido rasgadas y desechadas cuando sus captores los secuestraron. ¿Pero para qué? No lo entendía. Era un misterio para mí el por qué ellos habían dejado desnudos a estos niños. No tener ropas era un gran problema. Ni siquiera podíamos entrar a una tienda de ropa con ellos si estaban desnudos. De casualidad di un vistazo por la ventana, solo para ver una montaña de cadáveres. Cada uno de ellos tenía una sola herida de apuñalamiento, ya sea en el corazón o en la garganta. Hace mucho tiempo ver algo así me habría aterrado, pero esta vez era tranquilizador. Aún así, no esperaba que hubiera tantos de ellos. El olor a sangre era espeso. Atraería monstruos. Quemémoslos rápidamente, pensé, y salí del edificio. Me paré enfrente de la apestosa montaña de cadáveres y creé una bola de fuego. Un radio de 5 metros parecía apropiado para esta ocasión. Dentro de la magia de fuego, incrementar el poder de un hechizo por alguna razón también incrementaba su tamaño. Aunque no quería oler la apestosa carne quemada, así que decidí incinerarlos de una sola explosión. Ups. El fuego resultante claramente fue demasiado poderoso, ya que instantáneamente se extendió hacia el edificio. Rápidamente cambié a magia de agua para extinguir las llamas. Eso estuvo cerca. Casi me convierto en un pirómano. ¡Au! Mierda, quizás primero debí haberlos despojado de sus ropas, pensé. Probablemente estarían hediondas a sangre y me revolverían el estómago, pero todavía podían ser usadas luego de lavarlas. Rudeus. Ya terminé. Mientras estaba ocupado con esos pensamientos, Ruigerd salió del edificio. Todos los niños estaban junto a él, vestidos. Al decir vestidos,
Me refería a que todos ellos estaban usando unas mantas. ¿Dónde encontraste esa ropa? Corté las cortinas. Oh. Eres muy inteligente, pensé. Una verdadera fuente de sabiduría. El siguiente objetivo en nuestra misión era regresar a los niños a sus hogares. Eso significaba llevarlos a la ciudad y finalmente con sus padres. Encendí las antorchas en la entrada frontal del edificio e hice que cada uno de los niños sostuviera una. Decidí tomar una ruta de regreso diferente. Sería problemático si otro contrabandista nos encontraba, y esa ruta subterránea probablemente fue creada para proteger a las personas de las bestias del bosque. Nosotros no necesitábamos protección. Miau. La chica con orejas de gato de pronto gritó. El ruido hizo eco en la oscuridad a nuestro alrededor. ¿Qué sucede?, pregunté, deseando que no fuera tan ruidosa. Miau. Había un perro en el edificio del que acabamos de salir. Ella se aferró a la pierna de Ruiger. Había una clara expresión de desesperación en su rostro. Lo había. ¿Por qué no lo rescataron? Así es, había un perro. Esperen, ¿eso era un perro? Era malditamente grande. Ustedes tienen prioridad. Sus miradas de reproche se concentraron en Ruiger. Oh, vamos, pensé. Acabamos de salvarlos. No hay razón para que nos miren de esa forma. Solo para que lo sepan, él fue quien los salvó. Bueno, estoy agradecida por eso, miau. Pero, si estás agradecida, entonces deberías decir gracias. Cuando dije eso, todos ellos inclinaron sus cabezas para agradecerle. Bien, pensé. Todos ustedes deberían estar más agradecidos. Esta puede haber sido una misión solicitada por un contrabandista de la organización que lo secuestró en primer lugar, pero también era verdad que Ruiger estaba genuinamente preocupado por ellos. Aunque también era verdad que estábamos demandando su gratitud cuando ellos nunca nos habían pedido salvarlos. Regresaré a liberar al perro. Ruiger, tú lleva a estos niños de vuelta a la ciudad. Entendido. ¿Hacia dónde deberíamos ir una vez que lleguemos ahí? Solo esperen afuera de la ciudad, le instruí. Regresé por mis pasos. ¿Hacia dónde se supone que deberíamos llevarlos después de esto? Esa era una pregunta difícil. Al principio, consideré llevarlos hacia el gremio de aventureros. Después podríamos poner una solicitud que dijera, tenemos niños en nuestra custodia, por favor busquen a sus padres y encargar los niños al gremio. Ese sería el final del asunto. Sin embargo, Gales dijo que la organización de contrabandistas no era un grupo unido. Si actuábamos tan abiertamente, seríamos descubiertos. Considerando nuestras conversaciones, Gales no sería capaz de ayudarnos si eso pasaba. Era mejor que nuestra participación se mantuviera en secreto. Tanto por nuestro bien como por el suyo. En ese caso, ¿qué tal si dejábamos a los niños con las autoridades de la ciudad y dejábamos la ciudad tan rápido como fuera posible? No, si los niños hablaban, nuestras identidades serían descubiertas. Después la organización de contrabandistas nos encontraría. Además, la temporada de lluvias casi estaba sobre nosotros. Si dejábamos la ciudad, no tendríamos ningún lugar al cual ir. Incluso podríamos ser confundidos con los secuestradores. Esto era complicado. Tal vez no había pensado muy bien esto. Había estado seguro de que podíamos liberarlos, pero había pensado muy poco en lo que venía después. ¿Quizás debería culpar del ataque a alguien más? Sí, quizás esa era una buena idea. Si escribía la gran emperatriz del mundo demoníaco Kisirika Kisirisu está aquí en la pared, bien podrían creérselo. Después de todo, Kisirika dijo que confiara en ella si necesitaba algo. Bueno. Había llegado una vez más al edificio, todavía indeciso acerca de nuestro curso de acción. Encontré la habitación en la que anteriormente había visto el círculo mágico. Cuando entré, la bestia me recibió con una mirada de sospecha en sus ojos. No balanceó su cola y no ladró. Estaba exhausta. Definitivamente es un perro. Era un cachorro el que estaba restringido dentro de ese círculo mágico. Podías notar de un vistazo que era un cachorro, pero era enorme. Era de alrededor de 2 metros de alto. Porque todos los gatos y perros de este mundo eran tan grandes. Su pelo había parecido blanco cuando lo vi por primera vez, pero al hacer una inspección más exhaustiva, en realidad era plateado. Parecía brillar, pero probablemente era debido a la luz. Un gran bebé de perros chive plateado, con una mirada refinada e inteligente en su cara. Voy a ayudarte, ouch.
En el momento en que traté de entrar al círculo mágico, este me repelió. No de la misma forma que una descarga. La sensación era difícil de explicar, pero era como si los receptores de dolor en mi cerebro estuvieran siendo activados. Parecía que este círculo mágico en realidad era una barrera. Una barrera era un tipo de magia de sanación, una construcción de la que no sabía nada. Estudié los bordes del círculo mágico. Emitía una luz blanca azulada, iluminando tenuemente la habitación. La luz saliendo de él significaba que el poder mágico estaba circulando. Si pudiera cortar la fuente de su poder, el círculo desaparecería. Roxy me enseñó eso. Era el método principal para remover trampas mágicas. La fuente de poder. En otras palabras, un cristal mágico. Aunque por lo que podía ver, ese cristal no estaba por ningún lado. No, eso quería decir que aún no lo había encontrado. ¿Dónde lo habían ocultado? Probablemente bajo tierra. Quizás debería usar magia de tierra para remover el círculo. No tenía idea de qué podría ocurrir si intentaba remover a la fuerza un círculo mágico como este. Esperen, pensé. Esperen. Pensemos en esto de forma más simple. Como estos sujetos incluso planeaban sacar a este perro fuera de ese círculo en primer lugar, no había habido un mago dentro de los cadáveres que vi. Debía haber una forma para que un completo principiante pudiera remover esta trampa. Primero consideré dónde podría estar el cristal mágico. Pensé que debía estar bajo tierra. Sin embargo, si estuviera bajo tierra, esos sujetos no habrían sido capaces de sacarlo. Tenía que estar en un lugar de donde pudieran extraerlo. Pero también tenía que estar en un lugar donde todavía pudiera proporcionar poder mágico a la trampa. ¿Entonces arriba en vez de abajo? Decidí revisar en el piso de arriba. Fui hacia la habitación directamente arriba, donde encontré un pequeño círculo mágico y lo que parecía ser un farol de madera. Dentro estaba lo que asumí era un cristal mágico. Muy bien. Tuve suerte de haber sido capaz de encontrarlo en mi primera suposición. Moví el farol cuidadosamente y el círculo mágico debajo se disipó poco a poco. Cuando regresé hacia el primer piso, vi que el que estaba rodeando al perro había desaparecido completamente. Después de todo, parecía que ambos círculos estaban conectados. Genial. Ger. El perro me miró de forma amenazante y gruñó mientras me acercaba. Por lo que podía recordar, yo nunca les había agradado a los animales. Esta ocasión no fue diferente. Estudié la condición física del perro. Su gruñido todavía era poderoso, pero no tenía la misma fuerza en su cuerpo. Se veía exhausto. No había dudas de que era porque estaba hambriento. Aún así, esas cadenas eran sospechosas. El patrón grabado en ellas probablemente tenía un significado. Quizás debería removerlas. No, eso podría ser peligroso. Si esas cadenas estaban restringiendo su poder, entonces en el momento en que las quitara, podría atacarme. Podía sanar un pequeño mordisco, pero ¿qué debo hacer para que no me muerdas? Cuando pregunté eso, el perro respondió, «Wow». Inclinó su cabeza hacia mí como si entendiera mis palabras. Si no me muerdes, te quitaré ese collar y te regresaré con tu amo. ¿Qué dices? Hablé en la lengua del dios bestia, y cuando lo hice, el perro dejó de gruñir y se tendió tranquilamente sobre el suelo. Parece que entendió. Después de todo, parecía que estar en un mundo diferente era conveniente. Incluso podías hablarles a los perros. Intenté usar magia para cortar la cadena. Se rompió fácilmente. Una vez que lo hice, el poder instantáneamente regresó al cuerpo del perro. Se puso de pie inmediatamente e intentó correr, pero yo lo detuve. Espera, todavía tienes puesto un collar. Miró hacia mí y se echó obedientemente una vez más. Hice mi mejor esfuerzo para remover el collar, pero no tenía ningún orificio de llave. Si no usaba llave, no había forma de abrirlo. Eso era extraño. ¿Cómo iban a removerlo? ¿O nunca tuvieron la intención de hacerlo? Fue difícil, pero logré encontrar una unión en el collar. Aparentemente este era uno de esos collares que no podías remover una vez que estaban puestos. Ahora voy a quitarlo, así que no te muevas. Recité cuidadosamente magia de tierra dentro de la pequeña unión del collar para abrirlo a la fuerza. Hubo un clang, y finalmente se salió. Listo. El cachorro sacudió su cuello. ¡Wow! Vaya. El perro puso sus patas frontales sobre mis hombros, y su peso me derribó. Caí pesadamente hacia el suelo, y el perro comenzó a lamerme toda la cara.
¡Guau! Ah. No puedes, cachorrito. Tengo una esposa y un esposo. Traté de quitarme de encima la gran bola de pelo plateada, pero era demasiado pesada, y es más, suave y esponjosa. Sedoso y suave. Todo eso estaba bien, pero era pesado. Su peso sobre mi pecho era suficiente para hacer crujir mis huesos. Moverlo parecía difícil. Me rendí en cuanto a no ser lamido, ya que no había nada que pudiera hacer. En cambio, me concentré en disfrutar la sensación de su pelo hasta que se aburrió de lamer mi cara. Y sí que era esponjoso. O como dirían los niños, qué suave. Eres muy suave. Oye, espera. ¿Estás usando alguna clase de suavizante de tela, cierto? Pensé, solo para que otra voz en mi cabeza respondiera a eso. Au, pero no estoy usando nada. Bastardo. ¿Qué le has hecho a la bestia sagrada? ¿Eh? Justo cuando la bola de pelo finalmente parecía satisfecha, una voz resonó. Aún tendido en el suelo, miré hacia arriba, preguntándome si uno de esos contrabandistas había logrado sobrevivir. Fui recibido por una persona de piel café, orejas de bestia y una cola de tigre. Guirene. No, no era ella. Se veían parecidos, pero no era ella. La parte peluda y musculosa era igual, pero había algo un poco diferente. El rasgo más grande de Guirene estaba ausente. Era su pecho, el de esta persona era plano. Esta persona tenía pectorales donde Guirene había tenido un pecho abundante. Era un hombre. El hombre llevó sus manos a su boca, como si estuviera a punto de gritar. ¡Ah, mierda! Él va a hacer algo. Tengo que huir. Pero no puedo moverme. Perrito, muévete. Necesito huir de este sujeto. El perro se movió. Me puse de pie y activé mi ojo demoníaco. Pude ver lo que iba a pasar. El hombre aún tenía sus manos presionadas contra su boca. Pensé que no iba a hacer nada, pero luego él de pronto rugió. ¡Gra! El volumen fue ensordecedor. Era una voz muchas veces más aguda de lo que Eris alguna vez había producido. Se sentía como si el sonido tuviera masa. Mis tímpanos sonaron, y mi cerebro tembló. Para el momento en que comprendí lo que estaba pasando, había colapsado. No podía ponerme de pie. Esto era malo. Tenía que sanarme, pero no podía mover mis manos. ¿Qué demonios era esto? ¿Alguna clase de magia? Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿No podía usar magia? Traté de canalizar mi poder mágico, pero sin resultados. El hombre me agarró del cuello y me lanzó hacia el aire. Quedé a la altura del rostro del hombre, con sus cejas fruncidas. Todavía eres un niño. No quiero matarte. Ah, parecía que estaba a salvo. Gracias a Dios. Estaba feliz de ser un niño. Yes, ¿qué sucede? Otro hombre apareció. Él se veía parecido a Guirene, pero tenía el cabello blanco. Un anciano. Padre. He sometido a uno de los contrabandistas. ¿Un contrabandista? ¿No es un niño? Pero él estaba tratando de atacar a la bestia sagrada. Él tenía una mirada obscena mientras la acariciaba. Tal vez no tiene la edad que aparenta. No, te equivocas. Tengo 12. Definitivamente no soy un viejo de 45 años en mi interior, me quejé en mi mente. ¡Wow! Cuando la bestia ladró, Jesse y el anciano se arrodillaron ante ella. Mis disculpas. Debimos haber llegado más rápido, pero en cambio nos retrasamos en su rescate. ¡Wow! Pensar que este niño pondría sus manos sobre su santidad, ga. ¡Wow! ¿Qué? ¿No le molesta? ¡Qué benevolente! Ellos parecían estar teniendo una conversación, a pesar de que el perro solo estaba diciendo guau guau todo el tiempo. Yes, encontré el aroma de Tona en el sótano. Ella estuvo aquí. Eso es seguro, dijo el anciano. ¿Quién era Tona? A partir del contexto de su conversación, supuse que era una de las niñas gente bestia. Llevemos a este niño de vuelta a la aldea para interrogarlo. Él debe habérselos llevado. Y una vez que lo hagamos hablar, saldremos a buscar de nuevo, no hay tiempo. El último barco sale mañana. Jess apretó sus dientes. No tenemos más opción que darnos por vencido. Considera suficientemente afortunado haber rescatado a la bestia sagrada. ¿Y qué haremos con esto? Llevémoslo a casa con nosotros. Él puede ser un niño, pero si está trabajando con esos contrabandistas, entonces tendrá que ser castigado. Jess asintió y ató mis manos detrás de mí con una cuerda.
Después él me puso sobre sus hombros. El perro lo siguió de cerca, mirando de forma preocupada hacia mí. Está bien. No te preocupes. Estos tipos no parecen ser contrabandistas, me dije a mí mismo. Ellos vinieron aquí a rescatar a esos niños. Entonces, si les cuento todo, lo entenderán. Solo tengo que esperar hasta que me permitan hacerlo. Cuando dimos un paso afuera, el anciano retorció su nariz. El olor permanece. Un olor. El hedor a sangre es tan denso que no lo distingo. Es tenue, pero es el olor de Tona y los demás. También hay otro. Es el olor de ese demonio. En el momento en que él mencionó ese demonio, la expresión de Ye se oscureció. ¿Está diciendo que ese demonio se llevó a Tona y a los demás? Es difícil decirlo. Tal vez se lo salvó, sugirió el anciano. Claro que no. No puede ser verdad. Parecía que ellos habían detectado el rastro de Ruigerd en el viento. Yes. Voy a seguir el rastro. Tú toma al niño y a la bestia sagrada y regresa a la aldea. No, voy con usted, protestó Yes. Eres demasiado imprudente. Y ese niño podría no ser uno de esos contrabandistas. ¿Sabes? Como era de esperarse, las palabras del anciano estaban cargadas de sabiduría. Así es, pensé. Yo no soy un contrabandista, así que por favor permítanme explicarlo. Aún así, no hay dudas de que él tocó a la bestia sagrada con sus sucias manos. Este niño huele como un humano excitado. Puede sonar sorprendente, pero él mostró signos de excitación sexual hacia la bestia sagrada. ¿Qué? Eso es absolutamente falso, pensé. No tengo ningún interés sexual en los perros, sin embargo, en las niñas desnudas e indefensas, no. Esa tampoco es una buena defensa. En ese caso, arrójalo en una celda. Pero no le pongas las manos encima hasta que yo regrese a casa. Sí, señor. El anciano asintió antes de salir corriendo hacia la oscuridad del bosque. Mientras Gies lo veía partir, él me dijo, él acaba de salvar tu trasero. Sí, realmente lo hizo. Muy bien, bestia sagrada, vamos a correr un poco. Estoy seguro de que está cansada, pero... ¡Wow! Eso pensé. Y así, atado sobre el hombro de Gies, fui cargado hacia lo profundo del bosque. Punto de vista de Ruigerd. Ruigerd estaba cerca de la ciudad, pero Rudeus aún no había regresado. ¿Estaba perdido? No, él habría usado magia para enviar una señal hacia el cielo. ¿Eso significaba que estaba en problemas? Ruigerd se había encargado de cada humano en ese edificio, pero tal vez Rudeus se había encontrado con refuerzos que aparecieron desde una ubicación diferente. Él probablemente debería regresar y revisar, solo para estar seguro. No. Rudeus no era un niño. Incluso si un enemigo aparecía, él debería ser capaz de manejarlo. Las defensas de Rudeus pueden ser débiles, tal vez debido a que era joven, pero él no era tan ingenuo como para bajar su guardia en territorio enemigo. Además, ahora mismo él no tenía que preocuparse por Eris. Si Rudeus usaba todo su poder, no podía ser derrotado. El único problema era que estaba indeciso acerca de tomar la vida de una persona. Si él limitaba demasiado su poder, las cosas podrían ponerse en su contra. No, él de seguro no era así de estúpido. Él no necesitaba preocuparse por Rudeus. Aún así, Ruigerd estaba indeciso. Si continuaba hacia la ciudad con los niños de esta forma, él tenía un mal presentimiento de lo que podría pasar. Él había enfrentado circunstancias similares muchas veces en el pasado. Rescataría a niños de comerciantes de esclavos e intentaría regresarlos a la ciudad solo para ser confundido con el secuestrador. Su cabeza estaba rapada y la joya en su frente estaba oculta, pero él no era bueno hablando. Si los guardias lo detenían para interrogarlo, no tenía confianza en su habilidad para explicar lo que había pasado. De seguro los humanos de la ciudad se encargarían de las cosas si él simplemente dejaba a los niños ahí, ¿cierto? No, Rudeus definitivamente lo regañaría si hacía eso. Miau, señor, siento lo de antes, miau. Mientras él se preocupaba, una de las chicas se acercó y tocó su pierna. Los otros niños se veían igual de arrepentidos. Casi se sentía como si ellos fueran quienes lo estaban rescatando a él. Está bien. Aunque realmente había pasado mucho tiempo desde que él había usado la lengua del dios bestia. La última vez que la usó fue cuando. ¿Cuándo fue? Él no recordaba haberla usado mucho desde la guerra de la Plaza. La bestia sagrada es un símbolo de nuestra tribu, miau, así que no deberíamos dejarla atrás, miau. Entonces era eso.
No lo sabía, pero, aún así, me disculpo. Ella le sonrió a Ruigert cuando dijo eso. Él realmente disfrutaba que los niños no estuvieran aterrados de él. De pronto su tercer ojo sintió a alguien acercándose rápidamente. Su velocidad era increíble y su aura era poderosa. Venía de la dirección del edificio que habían abandonado. Era uno de los aliados de los contrabandistas, pero parecía demasiado hábil para eso. No puede ser, pensó él. Realmente derrotaron a Rudeus. Retrocedan. Él hizo que los niños se refugiaran detrás suyo mientras preparaba su lanza. El ganador sería quien atacara primero. Él lo derrotaría de un solo golpe. O eso pensó, pero el oponente de Ruigert se detuvo a poca distancia. Era un hombre gente bestia, sosteniendo un hacha gruesa en su mano. El hombre claramente estaba alerta mientras tomaba una postura de combate. Él era viejo, pero tenía un aire sereno y digno a su alrededor. El aire de un guerrero. Aún así, Ruigert lo mataría si era un aliado de esos bastardos de antes. Alguien que permitía que le pasara esto a unos niños de su misma raza no era un guerrero de verdad. Ah. Abuelo, miau. La chica gato le habló al guerrero anciano y corrió hacia él. Tona. Todos están bien. El guerrero anciano le dio la bienvenida a la chica en sus brazos, y una expresión de alivio apareció en su rostro. Ruigert bajó su lanza. Aparentemente este hombre había venido a salvar a los niños. Ruigert estuvo equivocado al dudar de él como un guerrero, él claramente era un hombre honorable. La chica con orejas de perro también parecía conocerlo, y corrió hacia él. Tercena, también estás a salvo. Me alegro. Ese hombre de ahí nos salvó. El guerrero anciano guardó su arma. Después él se acercó a Ruigert e hizo una reverencia. Parecía que aún sospechaba de Ruigert, pero eso era de esperarse. Gracias por salvar a mi nieta. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Ruigert. Superdia, pensó agregar él, pero dudó. Si el hombre supiera que él era un super, eso solo lo pondría en guardia. Así que Ruigert. Mi nombre es Gustav de Doldia. Te pagaré esta deuda sin falta. Primero, debo regresar a estos niños con sus padres. Sí, deberías hacerlo. Pero es peligroso hacer que los niños caminen de noche. Me gustaría que me expliques exactamente lo que pasó. Mientras decía eso, el anciano comenzó a caminar hacia la ciudad. Espera, le dijo Ruigert. ¿Qué sucede? ¿Entraste al edificio? Lo hice. Un lugar deprimente que apestaba a sangre. Ruigert continuó con su interrogatorio. ¿Y no había nadie? Había alguien. Un hombre que parecía ser un niño. Parece que él tenía una expresión pervertida mientras acariciaba a la bestia sagrada. Él inmediatamente comprendió de quién se trataba. Rudeus. Así que ese niño todavía pone esa expresión en su rostro, pensó él. Él es mi compañero, dijo Ruigert. Cielos. Ni pienses en decir que lo mataste. No importaba si lo causó un malentendido. Si habían matado a Rudeus, Ruigert tendría su venganza. Aunque primero vería que los niños regresaran con sus padres. Eris también. Es verdad. Eris estaba sola ahora mismo. Eso lo preocupaba. Hice que lo llevaran a nuestra aldea para interrogarlo acerca de la ubicación de sus compañeros. Pero tendré que hacer que lo liberen inmediatamente. Rudeus, ese idiota, había bajado su guardia. Ese niño. Sus defensas siempre eran débiles, incluso aunque su resistencia mental era alta. Por otro lado, Ruigert no tenía el derecho de hablar dado que su resistencia mental era de tercera clase comparada a la suya. Rudeus es un guerrero. Si no tienen pensado matarlo, no hay razón para apresurarnos. Es mejor darles prioridad a los niños. La gente bestia no torturaba a las personas como lo hacían los humanos. A lo mucho, ellos lo despojarían de sus ropas y lo arrojarían dentro de una celda. Rudeus no tenía problemas con que las personas lo vieran desnudo. El otro día, él le había dicho algo extraño a Ruigert: si Eris intenta espiarme cuando me esté duchando, no la detengas. Además, tenía que preocuparse de Eris. Rudeus siempre le confiaba la protección de Eris a Ruigert. Él siempre se preocupaba más de ella que de sí mismo. Era mejor que Ruigert le diera prioridad a ella en vez de a Rudeus. Tengo mis razones para no exponer mi verdadera identidad, dijo Ruigert. Me gustaría que tomes a los niños y los lleves con sus padres. Muy bien. Gustav asintió, y Ruigert regresó a la ciudad.